Vamos a hablar entonces de la traición de Judas. Y vamos a empezar. Judas Iscariote proviene de una tribu, el nombre Iscariote, llamada Isaacar, que quiere decir el recompensado, la recompensa. Todos sabemos lo que hizo Judas. He oído últimamente, bueno, hace mucho tiempo, y hoy, casualmente, oí en la mañana. Y esto fue lo que me motivó a hablar de este tema. Porque lamentablemente se está minimizando lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo corromper la palabra. Yo no puedo torcer lo que la Escritura dice. Porque estaría entonces mintiendo. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, con reverencia quiero traerles este mensaje que se llama la traición de Judas. En Juan capítulo 6, no tienen que leerlo. Después yo les puedo dar porque son varios pasajes que vamos a leer. Y prefiero que ponga usted atención. Yo al final les puedo dar los textos. Juan capítulo 6, verso 64. Jesús sabía desde el principio quién era quien le iba a traicionar. Porque ya Dios conoce el futuro. No es que Dios, como muchos dicen, obligó a Judas a traicionar a Jesús para lograr sus propósitos. Fue el corazón de Judas el que tomó la decisión de traicionar a Jesús. Él decidió. Dios no puede manipular a nadie absolutamente para que cometa un pecado. Porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por nadie. En el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos 5 y 6, dice: dijo Judas, ¿recuerdan aquel pasaje de aquella mujer, María, hermana de Lázaro, que cuando Jesús llega a la casa derramó un perfume sobre sus pies? Un perfume que era muy caro, cuyo valor era de 300 denarios, era mucho dinero, era un perfume costoso. Y dice la palabra, dijo Judas, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara o se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, la alforja que Jesús le había encomendado para las ofrendas que recibían mientras tanto Jesús y los discípulos predicaban, dice que sustraía lo que echaban en ella. Ya él venía con un comportamiento en el cual pretendía tener apariencia de piedad, apariencia de ser bueno, pero con sus hechos negaba lo que el mensaje de Cristo se iba predicando desde aquel momento, acerca de el arrepentimiento de nuestros pecados. Ya Jesús sabía. En Mateo capítulo 27, del verso 3 y 4, dice que Judas Iscariote, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿y a nosotros qué? ¿Qué nos importa a nosotros lo que tú has hecho? Allá tú con el problema de lo que has cometido. Siendo ellos religiosos, sabiendo que condenar a alguien inocente era pecado, incitaron a Judas para que recibiera dinero a cambio de la vida de Jesús. Él lo sabía. Dice la palabra que tuvo remordimiento, que es ese arrepentimiento en el cual estaba fingiendo, porque él pensó que cuando llegara donde los sacerdotes de aquella época le iban a recibir como un héroe, y no fue así. Lo recibieron como un traidor.
¿Qué dijo Jesús del que lo habría traicionado por dinero? Vamos a escuchar en este momento qué fue lo que dijo Jesús, para ver si la palabra de Dios tal vez nos da una pista y podamos pensar de que Judas fue salvo, que ese arrepentimiento fue sincero. Pero dice la palabra de Dios que Jesús dijo lo siguiente. En Mateo 26, 24 dijo: el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ay de aquel hombre, pobre hombre, era un apóstol, era un discípulo, estuvo junto con Jesús durante 3 años predicando el Evangelio. Pero un poco de dinero, 30 monedas de plata, que es el equivalente a lo que costaba un esclavo, por ese dinero Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Y dice Jesús más adelante: mejor le fuera a ese hombre no haber nacido, le hubiera ido mejor. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa. Hay mucha gente, ministros de Dios, que están diciendo que Judas fue salvo. Están tratando de ser jueces y de torcer la escritura, porque Dios es amor. Sí, yo sé que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y dice la palabra que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y hay muchos ministros de Dios que hoy se están refugiando, pensando que la salvación no se pierde, pensando que el llamamiento de Dios, el santo llamamiento de Dios, ya es una garantía para nosotros alcanzar el cielo y alcanzar esa salvación tan grande. Eso es una de las tácticas más grandes de Satanás para engañar a la iglesia, diciendo: tú vas a perder. Y en aquel día dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre impusimos manos a los enfermos y sanaron, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, hicimos tantas cosas. Y el Señor le dirá en aquel día: no os conozco, hacedores de maldad. Porque utilizaron la iglesia para hacer negocios por dinero y ya no predicando el Evangelio de Jesucristo. Luego dice la palabra en Mateo 27:5: y él, hablando de Judas, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y se fue y se ahorcó. Él no soportó el peso del pecado de lo que había cometido. Si se hubiera arrepentido, no se hubiera ahorcado, hubiera buscado el perdón. Porque dice la palabra que Jesús dice: todo aquel que en él cree no se perderá. Tuvo tiempo, aunque tal vez ya Jesús, con lo que hubiera hecho Judas, no se hubiera salvado Jesús, en el sentido de que no hubiera muerto en la cruz, porque ya estaba escrito que así iba a ser. Pero él prefirió morir que con un beso. La hipocresía que hay hoy en la iglesia: alaban al Señor, glorifican al Señor, pero su corazón, dice, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Judas, repito, es uno de los ejemplos que la Biblia nos da para entender que la salvación se puede perder. Porque dice la palabra que Judas era uno de ellos, era uno de nosotros. Había tenido un llamado, participó del discipulado, era un apóstol. Nunca Jesús dijo que no era un apóstol, ni la palabra de Dios dice que no fue un apóstol. Fue un apóstol, pero traicionó a Jesús y se perdió. Dice la palabra en Juan capítulo 17 y verso 12: cuando estaba con ellos en el mundo, dice Jesús, yo los guardaba en tu nombre. Yo los guardaba, Señor, yo los cuidaba. Y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió,
Podríamos pensar, si no seguimos leyendo, que los que Dios le dio, los guardó y que ninguno se perdió. Judas no se perdió. Pero más adelante dice, sino el hijo de perdición. ¿Era hijo o no era hijo? Era hijo, pero de perdición. Es un ejemplo que nos dejó el legado, lamentablemente, de la traición de Judas, para que la Escritura se cumpliese. Cuando Judas tira estas monedas allá en el santuario, fue corriendo a un lugar que en la actualidad se conoce como Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Y allí en ese lugar Judas se ahorcó. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versos 17 y 19. Judas se ahorcó. Pero parece ser, ya que leyendo mejor el relato, ni siquiera Judas pudo ahorcarse, sino que parece... A continuación, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en los versos 16 al 20, nos narran los últimos momentos de la vida de Judas Iscariote. Y dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Este campo al principio se llamaba el campo del alfarero. Era el lugar donde los alfareros tiraban las vasijas rotas, inservibles, que no tenían reparación y que en el proceso de fabricación se rompían y no tenían más que desecharlas. Asimismo, en ese lugar Judas murió y fue desechado como una vasija que una vez estuvo en las manos del Señor. Posteriormente a la muerte de Judas, los dirigentes religiosos compraron ese campo con el dinero de la traición de Judas y lo convirtieron en un cementerio para los extranjeros, que aún se conserva hasta el día de hoy. De este modo termina la historia del apóstol que por dinero rechazó la salvación. En Lucas 12:15 dijo Jesús a sus discípulos: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. De parte de Miguel Priano Figueroa y el Ministerio Cristo Sin Fronteras, que el Señor te bendiga.